Ok, muy bien, gracias. Eh, bienvenidos entonces a esta clase, bienvenidos a esta noche de discipulado. Qué gusto me da poder saludarles y compartir este tiempo muy especial, muy rico, muy beneficioso para cada uno de nosotros. Estoy seguro que el Señor siempre tiene algo bueno, algo nuevo y algo mejor para cada uno de nosotros, y hoy no es la excepción. Así que vamos a iniciar, ya son las 8:07, así que vamos a iniciar con palabras de oración en esta oportunidad, y quiero pedirles que podamos mantenernos, que nos mantengamos atentos, que nos mantengamos, si tienes tu Biblia también allí junto contigo, y que podamos tener una bonita noche llena de preguntas también y de conocimiento para alimentar nuestra vida espiritual. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos permite tener de manera virtual. Oramos. Dios, gracias te damos por esta noche. Gracias por la vida de Carlos, por la vida de Milagros. Gracias, Señor, por la vida de Nicole, porque cada uno de ellos hoy ha dispuesto su corazón para estar aquí presente y para conectarse con esta enseñanza. Dios, oramos para que seas tú hablando a nuestros corazones y que hoy podamos aprender algo muy bueno para nuestras vidas. Señor, yo te pido que nos ayudes. Te pido, Padre, que tú puedas uh, poner en nuestra mente y en nuestro corazón ese sentir, ese deseo de poder conocerte más, de poder ser más como tú, y ayúdanos a que cada día podamos ir eh, identificando en nuestras vidas ciertas cosas, en ciertas áreas de nuestra vida que necesitan ser pulidas, que necesitan ser mejoradas con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por esta noche que tenemos aquí de manera virtual para poder compartir tu palabra y así juntos aprender más de ti. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, dejamos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Ok, chicos y chicas, vamos a empezar entonces. Les voy a compartir mis diapositivas que tengo por aquí. Sí, voy a compartirles estas diapositivas. Y díganme si por favor ustedes pueden ver estas diapositivas en su pantalla. Sí, pueden ayudarme por ahí con una manito arriba. Significa que pueden ver. Ok. Bien, Carlitos. Muy bien, gracias. Cuando usted tenga alguna pregunta también, queridos hermanos, pueden ustedes usar el icono de la reacción de la manito arriba, ¿sí? Y cuando usted quiera hacer una pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo voy a permitirle a usted, yo le permitiré a usted para que pueda encender su micro y pueda también preguntar, ¿no? Preguntar lo que usted tiene en mente. Bien, Jocelyn, muy buenas noches. Gracias por unirte a la Buenas noches. clase. ¿Estás con tu esposo o estás sola? Estamos con Alex, yo y Alex. Ok. Buenas noches, pastor, buenas noches. Hola, Alex, muy bien. Buenas noches. Entonces, iniciamos leyendo un poquito la introducción. Así se llama el curso que estamos llevando, Mis primeros pasos con Jesús. Sí, es un material que tiene que ver con temas específicamente relacionados con el crecimiento espiritual. Para tu crecimiento de fe, para nuestro crecimiento espiritual.
Así que vamos a introducir con este punto, introducción. Nicole, ¿puedes ayudarnos, por favor, leyendo la introducción? O mi hermana Milagros, ¿me puedes ayudar leyendo la introducción? Esta parte, todo lo que es el párrafo. ¿Sí? ¿Me pueden escuchar? Sí, ¿Me puedes ayudar, hermana, leyendo la parte de la introducción? ya, a ver, que no tengo buena luz aquí, a ver, dice. El presente material ha sido preparado con el propósito de ayudarle a dar pasos firmes en la vida cristiana hasta llegar a alcanzar la madurez y ser un discípulo que se reproduce en otros. La obra de salvación en la vida del ser humano es instantánea, pero el cambio en su estilo de vida es un proceso, el cual para algunos es largo, para otros es más corto. Esto depende del tipo de alimento espiritual que vas recibiendo y además del esfuerzo y perseverancia personal. Su actitud frente a Dios y a su palabra es muy importante para que usted experimente el cambio en su vida. Es indispensable que mantenga un corazón y mente abierta a la palabra de Dios y la disposición para obedecer y poner en práctica lo que irá aprendiendo en el presente curso. Muy bien, muchas gracias. Así es. Entonces, lo que queremos, lo que deseamos es que usted pueda tener esa actitud. ¿Qué actitud, pastor? Bueno, esa actitud de ser receptible a la palabra de Dios, esa actitud de poder tener la disposición de recibir la enseñanza de la palabra del Señor, ya que si es que no mantenemos esa actitud receptible, esa actitud de dejar que Dios nos hable, entonces difícilmente vamos a poder comprender estas hermosas verdades de las Escrituras. Por esa razón es que sí quiero aconsejarles a que mantengamos la disposición, que nos mantengamos con el corazón y la mente abierta para recibir todo lo que el Señor nos quiere mostrar a través de la enseñanza de esta noche. Por eso, muy importante esta parte de cada uno de nosotros, la disposición para poder aprender algo nuevo de las escrituras. Jocelyn, bueno, ahorita entramos entonces a esta parte, le damos la más cordial bienvenida a esta primera fase del discipulado transformador, mis primeros pasos. Bien, entonces, la primera sesión, la primera sesión lleva por nombre, la primera sesión lleva por nombre, ¿qué me ha sucedido? ¿Sí? Esta es la primera sesión, ¿qué me ha sucedido? Y esta lección tiene que ver con qué es lo que nosotros hemos podido ver desde nuestra experiencia personal con Dios, qué es lo que nosotros hemos podido ver de cambios en nuestras vidas, qué cambios Dios ha venido haciendo en nuestras vidas. Um, y
Y esa lección tiene que ver con esto, porque a través de esta lección vamos a darnos cuenta cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo y cómo es nuestra vida cuando conocimos a Cristo y ahora cómo es nuestra vida. Hemos tenido un pasado, cómo es, cómo sucede ese encuentro con Jesús y cómo está nuestra vida ahora. Porque déjenme decirles algo, cuando uno tiene un encuentro personal con Jesús, algo siempre tiene que cambiar. Cuando uno tiene un encuentro personal con Jesús, algo siempre tiene que cambiar. Y aquí yo quiero pedirle a Jocelyn que nos pueda ayudar leyendo este fragmento donde dice felicitaciones. Jocelyn, ¿nos puedes ayudar leyendo esa parte? Ya. Felicitaciones. Usted ha dado el paso más importante de su vida al invitar al Señor Jesús a su corazón, aceptándolo como su Salvador personal. Ahora usted es un recién nacido espiritualmente. El Nuevo Testamento llama niños a los nuevos cristianos. Juan 3, 1 de Pedro 2. Muy bien, gracias. A ver, gracias. Entonces, ¿cómo llama la Biblia a los recién convertidos? Les llama bebés, bebés espirituales o niños espirituales, ¿sí? Como niños espirituales. ¿A quiénes les llama como niños espirituales? A los nuevos cristianos. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Primera de Pedro 2:2. Y cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrarnos con esta porción de la palabra. Primera de Pedro 2:2. Si tú tienes tu Biblia, puedes buscarlo también. Y mira lo que dice la Biblia en Primera de Pedro 2:2. Dice, sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. Así podrán crecer y ser salvos. Otra vez, sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. Así podrán crecer y ser salvos. Esto es lo que nos dice el apóstol Pedro, que el cristiano eh, eh, tiene que también tener esta actitud como si la tuviese un bebé recién nacido. ¿Qué busca un bebé recién nacido? Bueno, busca con ansias la leche materna, así como un bebé que recién ha nacido se alimenta de leche y cada momento está tomando lechecita. Bueno, los que son padres más o menos pueden identificarse con esto y que los bebés toman leche a cada horita o después cada 2, 3 horas y hasta aún en la madrugada tenemos que despertarlos para que tomen un poquito de leche y cuando tienen mucha hambre comienzan a llorar porque desean leche. Entonces, asimismo es como nos compara el apóstol Pedro y dice que los hijos de Dios tenemos que ser como esos bebés espirituales, que tengamos esas ansias de la leche espiritual. Y en este caso, para nosotros, ¿cuál vendría a ser la leche espiritual? La Biblia. Para nosotros, esa leche espiritual vendría a ser la Biblia. Así que este es nuestro alimento, la palabra de Dios. ¿Cuál debería ser nuestro alimento espiritual? Carlos, Jocelyn, Milagros, Nicole, Alex, Brigitte, Olga. La respuesta sería, nuestro alimento espiritual es la escritura, ¿no? Es la palabra de Dios. ¿Con qué actitud debemos de buscar, debemos de alimentarnos? Con ansias, así como este bebé espiritual, con ansias, con ganas, hambriento por conocer más de
de Dios. Continuamos. Carlitos, ¿me puedes ayudar leyendo este siguiente párrafo, por favor? Buenas noches, pastor. Buenas noches. ¿Qué me ha sucedido? Para que un niño experimente un crecimiento físico normal, tiene que alimentarse diariamente de leche, alimento blando y luego sólido de acuerdo a su edad. De la misma manera, usted, como bebé espiritual, necesitará alimentarse diariamente con la palabra de Dios. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Entonces, esto está más que claro. Para que un niño experimente un crecimiento físico normal, así como usted y como yo, que ya somos adultos, pero nunca hemos sido todo el tiempo adultos. Empezamos como bebés. ¿Y qué pasó en el proceso? Comenzamos a tener un crecimiento en nuestra vida, un crecimiento físico, un crecimiento mental, un crecimiento emocional. Comenzamos a madurar de la misma manera, el cristiano, el bebé espiritual, no tiene que quedarse todo el tiempo como bebé espiritual. Va a tener que crecer. Pero ¿cómo? A la medida de que va creciendo. La respuesta es a la medida que se va alimentando diariamente con la palabra de Dios, como decía Carlos. Entonces, pastor, así como me alimento 3 veces al día, también tengo que alimentarme de la palabra de Dios diariamente. La respuesta es claro que sí. Ese es el punto. Ese es el punto. El punto es que usted vaya teniendo esa práctica de alimentarse diariamente de la palabra de Dios. No le digo 3 veces al día, pero si usted tiene hambre por la palabra de Dios, pues yo le animo a que lo haga 3 veces al día si usted desea, ¿no? Pero ¿es necesario alimentarme? Claro que sí, porque así como es necesario alimentarnos físicamente todos los días, también a través de la palabra de Dios yo tengo que alimentarme para mantenerme fuerte, sólido, constante, vigoroso, con fuerza. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos luchas, porque todos los días tenemos tentaciones, porque todos los días tenemos pruebas, porque todos los días tenemos dificultades. Hoy en la mañana, cuando me desperté, fui a esos versículos que a mí me gustan mucho leer cada primer día, al primer momento de la mañana. Y el versículo de hoy, por ejemplo, estaba en Isaías. Y ese versículo que estaba en Isaías dice lo siguiente: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Este versículo a mí me impactó, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios. O sea, para mí esa palabra de la Biblia es como mi alimento espiritual. Yo soy Jehová tu Dios que dice, no temas, yo estoy contigo. Entonces, cada vez que enfrento la vida, cada vez que enfrento situaciones, cuando yo, al alimentarme de la palabra de Dios diariamente, lo que yo me alimenté de la palabra de Dios me ayudará a poder estar firme, a resistir las situaciones que afronta en el día a día. Por esa razón es que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, ¿sí? De la palabra de Dios. Pastor, ¿es válido solamente alimentarme domingo tras domingo? Yo diría que no es aconsejable alimentarnos de domingo a domingo. ¿Por qué? Porque lo que recibiste de alimento el día domingo no te va a servir para resistir, para tener fuerzas el día martes o el día miércoles. Tú tienes que alimentarte todos los días. Tú desayunas todos los días.
tú almuerzas todos los días, porque quieres tener fuerzas, porque quieres resistir el día. Lo mismo es con la palabra de Dios. Por eso es que no es aconsejable la idea de que solamente lea mi Biblia los domingos, sino todo el tiempo, mis amados hermanos. Por esa razón es que es indispensable la palabra de Dios. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos, chicas? ¿O está claro? Si tienen alguna pregunta, pueden levantar su mano, o si está todo claro, pueden ayudarme con una manito arriba, así, para poder entender que está claro. Ok, Carlito, ¿levantaste la mano? ¿Tienes alguna pregunta? ¿O todo está claro? Está claro todo. Muy bien. Continuamos. Muchas gracias. Entonces, vamos a la siguiente parte. ¿Cómo estaba mi vida antes de tener un encuentro con Jesús? Miren, yo les expliqué, chicos, yo les expliqué que cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, siempre hay una transformación, siempre hay un cambio. Cuando las personas me dicen, pastor, yo le he pedido a Dios y no hay cambio, es que no han entendido probablemente el propósito de lo que significa tener un encuentro con Jesús. Hay gente que viene mucho tiempo a una iglesia, pero no ha experimentado un encuentro con Jesús. Entonces, pastor, cuando uno tiene un encuentro con Jesús, ¿tiene que ser algo místico? No tiene que ser algo místico como algunos dicen. Hay gente que dice, por ejemplo, que yo estaba en mi habitación y de pronto se apareció un rayo de luz que alumbró mi habitación y yo escuché una voz. No estoy hablando de esas cosas, porque esas cosas no le suceden con normalidad a todas las personas. Cuando yo hablo de un encuentro con Jesús, hablo de aquel momento en el cual, cuando escuchaste la palabra, cuando alguien te habló de Jesús, cuando alguien te explicó las escrituras, en tu corazón sentiste ese profundo dolor de decirle, Señor, la verdad es que mi vida ha estado así. Ahora que entiendo que necesito de ti, yo quiero entregarte mi vida, yo quiero entregarte mi corazón, yo quiero arrepentirme de mis pecados, yo quiero empezar una vida nueva contigo. Es ese momento en el cual el Espíritu Santo nos hace ver nuestra realidad como personas. No hablo de un acontecimiento místico, que por aquí viste algo, sentiste algo, no, sino de aquel momento en el cual Dios te estaba llamando a través de su Espíritu Santo a que tú puedas dar ese paso de fe, de recibirle en tu corazón. A ese encuentro hablo, ese encuentro que marca un antes y un después, ese encuentro que te marcará para toda la vida. En la Biblia tenemos muchos encuentros que tuvo las personas con Jesús. No voy a contarte todos los ejemplos que la Biblia nos habla, pero mira, te cuento tres. El primer encuentro fue aquel hombre endemoniado que vivía en los sepulcros. Cuando Jesús vino a él, el hombre le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús de Nazaret? Jesús lo mira, tiene compasión y expulsa a los espíritus que hay en su vida de este hombre. De pronto este hombre queda libre, queda sano, queda liberado, queda restaurado. Ese es el primer milagro. Hay cambio de vida. Este hombre ya no estaba endemoniado, ahora había sido libre.
su condición, vivía en los sepulcros, estaba sucio, comía cualquier cosa, la gente no lo aceptaba, lo rechazaba, vivía alejado de la sociedad, era un hombre inmundo, pero cuando Jesús lo restaura, no solamente le quita los demonios que tiene, sino también le da conciencia, le da razón, porque su mente, sí, su mente estaba pues totalmente gobernada por el enemigo, así que su razón, su conciencia que tenía este hombre, entonces estaba distorsionada, pero cuando Jesús vino, dice que recuperó la conciencia, ahora ya no era alguien que tendría que vivir en los sepulcros, sino ahora era un hombre que ahora tenía una conciencia ya libre, otra vez restaurada, una mente restaurada. Y vemos que este hombre fue restaurado por Jesús. El Señor lo salvó, lo restauró, le dio una nueva oportunidad. Siempre cuando uno tiene un encuentro con Jesús, hay cambio. El siguiente ejemplo que yo te quiero dar es aquella historia cuando había un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Zaqueo, eso está en la Biblia. Zaqueo le robaba a la gente. Era un hombre muy pudiente, pero se había hecho rico porque había robado a la gente, robaba a los pobres. Y de pronto, un día Jesús lo mira cuando pasaba por su ciudad y le dice: Zaqueo, hoy voy a estar contigo en tu casa. ¿Cómo es posible que Jesús esté y visite la casa de un hombre tan pecador?, se preguntaba la gente. Y es que precisamente recuerden que para eso vino Jesús, para salvar a los pecadores, para salvar a los que necesitan de un médico. Y entonces llega el momento en el cual Jesús entra a la casa de Zaqueo. Y ahí Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. De pronto Zaqueo reconoce que Jesús es el Mesías y Zaqueo se entrega a Jesús. Y Zaqueo dice: a partir de ahora voy a devolver lo que he robado y lo devolveré por cuadruplicado. ¿Quién podría cambiar el corazón de Zaqueo, un hombre amante del dinero? ¿Quién podría cambiar el corazón de Zaqueo, un hombre que solo buscaba su propio beneficio, ladrón, y era un hombre que se aprovechaba de los demás? Solamente Jesús. Solamente Jesús podía hacer ese cambio en la vida de Zaqueo. Así que Zaqueo reconoció su condición y Dios lo restauró. Así que cuando uno tiene un encuentro con Jesús, mis amados, siempre hay un cambio, hay una transformación. Es mentira cuando la gente dice: yo le entregué a Jesús mi vida, pero no hay cambio, no veo cambio. Es que probablemente no le has entregado completamente tu vida a Jesús. Otras personas, o el tercer ejemplo que te quiero mostrar es el ejemplo de aquel hombre llamado Saulo de Tarso. Esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, que después su nombre fue Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo, que posteriormente Dios lo usó para escribir varios libros de la Biblia del apóstol Pablo. Pero antes de que él tuviera un encuentro personal con Jesús, Saulo, que era su nombre, era conocido como Saulo. Este hombre era muy religioso, era un fariseo, era un hombre que conocía mucho de la ley judía, era un hombre muy conocedor, pero tenía en su corazón ira, tenía en su corazón odio por los cristianos. Dice la Escritura que este hombre perseguía a los cristianos, lideraba un grupo de personas para ir a perseguir a los cristianos. Los cristianos en aquel siglo I estaban en plena persecución y Saulo era uno de esos hombres que perseguía a los cristianos. De pronto,
cuando en una ocasión Saulo pide cartas a sus líderes para que vaya a Damasco para seguir arrestando a los cristianos por predicar del Jesús Nazareno, cuando entre el camino del desierto desde Jerusalén hasta Damasco, en el camino Jesús se le aparece y un rayo de luz viene sobre sus ojos. Saulo queda ciego y en él escucha una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no entiende quién es esa persona. Saulo no puede ver a esa persona, solo escucha la voz y le dice: Saulo, ¿quién eres, Señor? Y Dios le responde: Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y este es el momento que tiene Saulo con Jesús. Un momento en el cual Saulo es quebrantado de todo orgullo, es quebrantado de todo odio en su corazón por los cristianos. Y ese momento es el parteaguas en la vida de Saulo, porque cuando Saulo termina de hablar con Jesús, Saulo sigue estando ciego por 3 días más, pero no solamente eso. Saulo, desde el momento que tuvo ese encuentro con Jesús, decidió seguir a ese Jesús. Dejó de perseguir a los cristianos y ahora se convirtió en un cristiano, y también él comenzó a ser perseguido por otros. Pablo es un gran ejemplo de un hombre que experimentó un encuentro personal y transformador con Jesús. Por eso les digo, queridos hermanos, no puede haber en nuestra vida ninguna excusa para decir: no creo que, o, o, o que nos haga dudar del poder de Dios. Si tú, que me estás escuchando en esta noche, le has recibido a Cristo en tu corazón, entonces déjame decirte que tienes que ver en tu vida cambios. Alguien me dijo en alguna ocasión: pastor, yo he podido experimentar paz. Muy bien, es una evidencia, pero hay que seguir viendo más evidencias. Otro me dijo: pastor, yo creo que he experimentado gozo en mi corazón, porque antes era una persona renegada, era una persona que siempre estaba eh, em, con mucha ira, pero ahora tengo gozo en mi corazón. A pesar de que las cosas a veces no estén bien, pero tengo gozo. Muy bien, puede ser una evidencia de que tu vida está dando fruto de arrepentimiento. De una u otra manera tenemos que experimentar un cambio en nuestras vidas. Pero déjenme decirles algo. Si eso experimentamos con Cristo, entonces, ¿cómo estaba nuestra vida antes de conocer a Cristo? Vuelvo a repetir. Si el cambio, la transformación lo hemos experimentado ahora con Cristo, entonces quiere decir que nuestra vida antes de conocer a Cristo, o sea, estábamos sin Cristo, claro. ¿Y cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo? Y eso es lo que vamos a ver en esta parte. Y vamos a ir a 2 versículos de la Biblia. El primer versículo de la Biblia se encuentra en Lucas 19:10. Y Lucas 19:10 dice, aquí lo estoy leyendo, si usted tiene su Biblia también búsquelo. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los perdidos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los perdidos. A los perdidos. Entonces acá tengo 2 preguntas. La primera pregunta es: ¿a qué vino el Hijo del Hombre? ¿Alguien me responde? ¿A qué vino el Hijo del Hombre? ¿Cuál sería la respuesta?
A buscar primero. Muy bien, a buscar y a salvar, ¿verdad? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A salvar a los perdidos. A los perdidos. Muy bien. Entonces, ¿cómo estaba nuestra vida antes de conocer a Cristo? La respuesta es, estábamos Perdidos. perdidos. ¿Ya? Estábamos perdidos. Y mi segunda pregunta es, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿A quién se le menciona? ¿A quién se le conoce como el Hijo del Hombre? A Jesús. A Jesús. Muy bien, respuesta correcta. Así es, a Jesús. Entonces, Jesús vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Entonces, ¿cómo se encuentra la vida del hombre sin Cristo según Lucas 19:10? La respuesta es perdidos. ¿Cómo estábamos nosotros antes de conocer a Cristo? También estábamos perdidos. Espiritualmente estábamos sin rumbo, sin dirección. Estábamos perdidos. Espiritualmente estábamos ciegos. Espiritualmente estábamos muertos también. Estábamos perdidos, básicamente. Y, y miren, así estaba nuestra vida. Por eso es que cuando estábamos sin Cristo y como estábamos perdidos, todo nos parecía bien. O probablemente las cosas que decíamos creer, pensábamos que estaba bien, pero estábamos perdidos. O pensábamos que la forma de cómo estábamos viviendo, creíamos que estaba bien, pero en realidad estábamos perdidos. Gracias a Dios que ahora que conocemos la verdad, ya no estamos perdidos. Pero todavía tenemos personas a nuestro alrededor que necesitan conocer a Cristo porque todavía están perdidas. Y como nosotros estábamos perdidos, el Señor hizo dos cosas. Como dice acá, nos buscó y nos salvó. Nos buscó y nos salvó. Algo que ningún Dios ha hecho, algo que ningún ídolo ha hecho, algo que ningún personaje en la historia de la humanidad lo ha hecho, solo Jesús. Buda no lo hizo, Mahoma no lo hizo, Alá no lo hizo. Menciono estos nombres de estos personajes porque existen religiones que creen en estos personajes. Ellos son personajes, pero Jesús no fue un personaje más. Jesús vino a este mundo. Jesús vino a esta tierra, se hizo hombre como nosotros para buscarnos y para salvarnos. Algo que ninguno de los personajes mencionados anteriormente lo hicieron y lo han hecho y nunca lo harán. Solo Jesús vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros hace más de 2000 años y Él vino a buscarnos y a salvarnos. Estábamos perdidos en nuestros pecados. Por eso vino a salvarnos. Porque la vida en el pecado nos lleva a una eternidad sin Dios. Y qué triste es vivir una vida sin Dios. Pero gracias a que nuestro Señor Jesucristo vino, ya no estamos perdidos. Pero estábamos antes perdidos. Miren la locura de esto, ¿no? Vamos al siguiente versículo. ¿Qué más? ¿Cómo estábamos
antes de conocer a Cristo y cómo está hoy en día la gente que aún no ha entregado su vida a Cristo. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Mira lo que dice la Escritura. Hace tiempo, ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. ¡Wow! Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Entonces, según este versículo, amados hermanos, vivíamos antes en el pecado. ¿Y cómo estábamos? Según Efesios 2:1, el versículo 1, estaban espiritualmente muertos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se encontraba la vida del hombre sin Cristo, aparte de perdida? Muerta. Muerte, muy bien, muerta. Entonces, pastor, ¿así estaba nuestra vida realmente antes de conocer a Cristo? Claro, porque así lo dice la Escritura. Estábamos perdidos y necesitábamos que alguien nos buscara, nos encontrara y nos salvara, nos rescatara. También necesitábamos de un Salvador que nos liberara de la muerte, alguien que nos diera vida. Entonces el apóstol Pablo claramente dice que la vida del hombre sin Cristo está muerta en sus delitos y pecados. Por eso es que la gente piensa que puede vivir como quiere, disfrutar la vida a lo cual se le antoje, pero no sabe que eso lo llevará a la muerte. Y cuando hablo de la muerte, no hablo solo de la muerte física. Hay tres clases de muerte que en la Biblia se menciona: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. No te olvides que la Biblia habla de la muerte física, de la muerte espiritual y de la muerte eterna. Probablemente tú solamente podías conocer una, la muerte física, pero la Biblia nos abre la mente, nos abre los ojos y nos hace ver que hay una realidad más mayor, que existe una muerte espiritual y hay una muerte eterna. Veamos rápidamente cada una de ellas. La muerte física es la separación del cuerpo y espíritu del hombre. Entonces, es la muerte que todos conocemos. Un día todos vamos a morir. Tanto cristianos, ateos, agnósticos, todos vamos a morir. Un día nuestro cuerpo se hará polvo. Pero ¿y el espíritu del hombre a dónde va? Esa es la gran pregunta. Porque hay gente que dice, no, aquí es todo y el día que mueres todo se termina. Pero la Biblia dice que hay una eternidad. La Biblia nos abre el panorama y nos dice que después de esta vida hay otra vida y es la vida, es la eternidad. Y en esa eternidad, es una eternidad que la pregunta es, bien, ¿es esa eternidad con Dios o es esa eternidad sin Dios? Pero el día que partamos de esta tierra, nuestro espíritu sale del cuerpo. El espíritu no se queda en el cuerpo, el espíritu sale del cuerpo del hombre. Todos nosotros un día vamos a fallecer, vamos a morir. Un día nos tocará la hora de partir. La muerte física es consecuencia del pecado de Adán y Eva. Y toda la raza humana va a morir físicamente. Pero tenemos la segunda muerte, la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación del hombre y Dios a causa del pecado.
Entonces, aquí no es la separación del cuerpo, sino más bien es la separación del hombre, del ser, del hombre. O sea, tú y yo, como seres humanos, estamos separados de Dios. ¿A causa de quién? A causa del pecado. La muerte espiritual no tiene que ver con la muerte física, necesariamente. La muerte espiritual tiene que ver con que mi vida, yo estoy vivo físicamente, pero si no le he entregado mi vida a Cristo y yo estoy viviendo mi vida a mi manera, aunque claro, no estoy haciendo cosas malas, pero no tengo a Cristo en mi corazón, espiritualmente estoy muerto. Pero ¿qué tengo que hacer para tener una vida espiritual y no una muerte espiritual? La respuesta es creer en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Esa es la solución para ya no estar viviendo en la muerte espiritual. Porque nosotros ahora que tenemos a Cristo, claro, no tenemos ahora muerte espiritual, sino ahora, como Cristo está en nuestras vidas, tenemos una vida espiritual. Ya no estamos separados de Dios, ahora el Señor nos ha adoptado, nos ha recibido, nos ha aceptado como sus hijos. Pero antes estábamos muertos espiritualmente. ¿Y eso significaba qué cosa? Que estábamos separados de Dios a causa del pecado. Y tenga cuidado porque el pecado nos separa de Dios. Y no solamente nos separa de Dios, también nos lleva a la muerte eterna. Y ahí va la tercera clase de muerte. La muerte eterna. La muerte eterna es la separación definitiva del hombre y Dios, llamada también condenación eterna. En la muerte espiritual uno puede estar vivo físicamente, hasta inclusive físicamente estar totalmente sano, pero si no tiene a Cristo en su corazón, como dice la Biblia, está muerto espiritual. Y si un día esa persona que físicamente está bien sano y de pronto un accidente inesperado viene a su vida y muere, y como nunca recibió a Cristo en su corazón, espiritualmente también estaba muerto, la respuesta final es que le espera la muerte eterna. Es decir, que cuando muere y parte de esta tierra, ya no hay oportunidad de salvarse. Porque la oportunidad de salvarse es aquí y ahora, en esta tierra. Y no es a través de buenas acciones, no es a través de buenas obras, es a través de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Es reconocer que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador y que yo le acepto a Él en mi vida. Entonces, mira, la muerte física, todas las vamos a pasar. La muerte espiritual es cuando el hombre está viviendo en el pecado y separado de Dios. Y la muerte eterna es cuando la persona muere físicamente y si espiritualmente también no recibió a Jesús en su corazón, tristemente le espera esa eternidad sin Dios y en ese lugar en el cual la Biblia le llama el lugar de tormento. Esto no es un cuento, esto no es una historieta, esto es una verdad escritural. Hay una eternidad. ¿Dónde quieres pasar esa eternidad? Por eso es que vino Jesús, sino ¿para qué? ¿Cuál hubiese sido el propósito de su venida? ¿Solo para darnos salud? ¿Solo para darnos una casa bonita? ¿Solo para darnos el mejor carro del año? ¿Solo vino para hacerse nuestros amigos? No, el propósito de la venida de Jesús fue para salvarnos de la condenación eterna. Muchas veces, tristemente, la gente se equivoca y dice, Jesús vino para darme una mejor calidad de vida. Jesús vino para darme los deseos que yo quiero. Jesús vino
para enseñarme principios y valores éticos, morales. No, Jesús, su propósito no fue eso. Su propósito de Jesús al venir a esta tierra fue para buscarnos, para salvarnos de la condenación eterna. Así que esto es el Evangelio, de arrepentirnos. Miren lo que dice Romanos 3:23. Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice lo siguiente. Mira, escuchen allí lo que dice Romanos 3:23 o también lo pueden leer. Dice Romanos 3:23. Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Entonces, según Romanos 3:23, todos estamos perdidos o muertos espiritualmente. ¿Por qué estamos muertos espiritualmente? ¿Por qué estamos perdidos? La respuesta sería porque todos hemos pecado. Esa sería la respuesta, porque todos hemos pecado. Todos. Por eso la Biblia dice que no hay ningún justo en la tierra, solo uno, que es Jesús. Los demás, todos nosotros estábamos fritos, sin Dios, sin esperanza. Y mira lo que dice la Biblia en Romanos 6:23. Si buscamos ahí en la escritura, en Romanos 6:23, dice, el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Otra vez, el pecado da como pago la muerte. O sea, si yo sigo viviendo en el pecado, ¿cuál va a ser el salario, el pago que yo voy a recibir? La muerte. Pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú eliges, tú decides, vas a vivir pecando, vas a vivir en el pecado que te va a traer a la destrucción o vas a vivir para Cristo que te va a dar vida eterna. Quiero que miremos a continuación el siguiente video. Este es el video de Don Bueno. Con ustedes, Don Bueno. ¿Crees que eres bueno? No has conocido a Don Bueno. Don Bueno es muy bella persona. Trato de hacer lo correcto. Él es tan bueno que si las buenas personas van al cielo, él sería el primero en la fila. No es para tanto. Don Bueno, ¿has guardado los 10 mandamientos? ¿Te importa si vemos algunos? Claro que sí. Vamos a ver así. ¿Qué tan buena persona eres? Oh, pues sí. Aquí hay uno. No mentirás. ¿Alguna vez has dicho alguna mentira? Oh, pues sí. ¿Quién no? ¿Cómo llamas a alguien que dice mentiras? Mentiroso. Veamos otro mandamiento. No robarás. ¿Has robado algo aunque sea una vez? No. Pero me acabas de decir que eres un mentiroso. Bueno, robé algunos dulces cuando era niño. ¿Y cómo llamas tú a alguien que roba? Ladrón. Probemos otro mandamiento. No cometerás adulterio. Ese es fácil. Nunca he engañado a mi esposa. Hola, guapo. ¡Oh, nena! Jesús dijo que si ves a una mujer con deseo, has cometido adulterio con ella en tu corazón. ¿Sí? Uno más. No utilizarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Alguna vez has utilizado el nombre de Dios sin respeto? ¡Oh, Dios Eso, señor Don Bueno, se llama blasfemia. Dios te ha dado la vida y todo lo que tienes, y tú lo has arrastrado por los suelos. Don Bueno, ¿has admitido que eres mentiroso, un ladrón, un blasfemo y un adúltero de corazón? Y son solo 4 de los 10 mandamientos. Sí, no soy perfecto. De hecho, es peor que eso. Supongamos que ponemos un chip en tu cerebro y que este grabará todos tus pensamientos por una semana entera.
y después los pusiéramos en una pantalla gigante para que todos tus amigos y familiares los vieran. ¡No! ¡Sería vergonzoso! La Biblia dice que Dios sabe todo, incluyendo los pensamientos secretos de tu corazón. Momento. Comparado a otras personas, yo soy santo. Es muy cierto, pero el estándar es la ley de Dios y no otras personas. Además, si solamente pecas 5 veces al día, en un año serán 1825 pecados. Si llegas a los 70 años, habrás roto la ley de Dios más de 127,000 veces. Tendrás que dar cuenta por cada pecado en el día del juicio del que la Biblia dice, cada uno dará cuentas a Dios de sí mismo. Dios me perdonará, ¿verdad? Tratemos eso en la corte. Ya sé que me la paso rompiendo la ley, pero bueno, ¿no podrías pasármela esta vez? Solo un juez corrupto aceptaría eso. Un buen juez diría: La justicia demanda que pagues por tus crímenes. Dios no es juez corrupto. Él es un juez santo y justo. Odia el pecado. Jesús advirtió que en el día del juicio, Dios tomará justamente a cada uno que haya pecado contra él y será arrojado a un terrible lugar llamado infierno. Entonces, ¿cómo alguien puede ir al cielo? Solo hay un camino. Dios ama tanto al mundo que mandó a su Hijo Jesús a vivir una vida perfecta. Después Jesús se ofreció para tomar el castigo de pecadores culpables. Fue azotado, golpeado y clavado en una cruz. Murió por tus pecados para que la justicia pudiera ser satisfecha y así quedarás en libertad. Después Jesús se levantó de la tumba y venció a la muerte. Don Bueno, no puedes ganarte la vida eterna. Es un regalo de Dios para todos los que se humillen y vengan a Jesús. Él te perdonará, te lavará y te dará un corazón con nuevos deseos. La Biblia dice, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Entonces, deja de vivir para ti mismo, dale la espalda a tus pecados y ven a Jesús. Después, lee tu Biblia y obedece lo que leas. Encuentra una iglesia que te ayude a crecer. Y ahora, anda y dile a los demás esta buena noticia. Ok, muy bien. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué enseñanza nos trae? ¿Qué nos podrías decir? A ver, ¿qué nos podrías decir, Alex? Mi estimado Alex, ¿qué nos podrías decir? Que, bueno, el video está bien, se puede entender bien, ¿no? Del señor Don Bueno. Y que quizás a veces no podemos decir que no mentimos, pero hay ocasiones en las que sí lo hacemos, ¿no? Y quizás es en un momento en el que nos encontramos y lo hacemos, ¿no? Quizás, pero no debemos de, es lo que no debemos de hacer eso, porque los pecados, como dice, se van sumando, 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 sumando. Ujú. Eso. Ok, bien. Y miren, Don Bueno creía que por sus buenas acciones, creía que podía entrar al cielo. Don Bueno se comparaba con otros seres humanos peores que él y él decía, a diferencia de los otros, yo soy más bueno. Y a veces sucede con nosotros lo mismo, que comparándonos con otros creemos que somos buenos y que merecemos el cielo. Pero cuando nos comparamos con la Biblia y con los parámetros de Dios, pues ahí nos damos cuenta de que no
no somos las personas que decimos ser, porque Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones del corazón. Y por esa razón es que no podemos recibir salvación sino solamente por ese regalo que se llama ah, la salvación para nuestras vidas. No es algo que merecemos, pero es algo que se nos ha regalado a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Miren lo que dice la Biblia en Romanos 5:8. Y acá hay una pregunta. ¿Quién ya ha pagado por nuestros pecados? Y miren lo que dice aquí, Romanos 5:8. En cambio, Dios nos mostró su amor en que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Entonces, ¿quién ya ha pagado por nuestros pecados? La respuesta es Cristo. Cristo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo Murió, lo- murió, Otra vez, por favor, otra vez. murió en la cruz. Muriendo en una cruz, ¿verdad? Dios muestra su amor. Jocelyn, Alex, Milagros, Nicole, Gabriel, Sheila, Carlos. Dios muestra su amor para contigo. Él ha pagado un precio muy alto por ti. Por eso es que Él nos la regala. Es un regalo no porque es barato y no porque no tiene valor, sino que Él nos la regala porque es invaluable. El término invaluable significa que su valor no tiene fin, no tiene algo físico que pueda compensar lo que Él hizo. Por eso es que nos lo regala. A Él le costó su sangre, pero es tan invaluable que nosotros no podemos pagar. Y lo único que tenemos que hacer es venir a Él, pedirle al Señor perdón por nuestros pecados, acercarnos a Él y entregarle nuestra vida a Él. Ahora, quiero llevarte a otro versículo de la Biblia que está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y dice aquí la Escritura: pero si confesamos nuestros pecados, Él es justo, es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Otra vez, si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados a Dios, según este pasaje, ¿qué hace el Señor? ¿Alguien me ayuda respondiendo? Cuando confesamos nuestros pecados, ¿qué hace el Señor con esos pecados? Perdón, con nosotros. A ver, Gabriel, ¿me ayudas? Nos perdona y para él este es como un borrón y cuenta nueva. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Él nos limpia y nos perdona. Eso es lo que hace el Señor con nosotros, hermanos. Él nos perdona y Él nos limpia. Mira, mira, Dios quiere usarte como un instrumento, pero Él para que te use, primero tiene que limpiarte, tiene que perdonarte. Es lo que Él hace con nuestras vidas. Dios te quiere usar, Jocelyn, Alex, Carlos, Milagros, Sheila, Nicole, Gabriel. Dios te quiere usar, pero para eso, cuando tenemos que confesar nuestros pecados a Él.
y pedirle perdón y reconocerle que Él venga y sea nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Y qué hace Él? Él nos perdona y nos limpia. ¿Mm? Así como ese vaso de vidrio que, que ha sido creado, fabricado para un propósito. Ese vaso tiene que estar limpio para ser usado de manera correcta. De la misma manera, tu vida es como ese vaso. Tiene que ser limpio para ser usado y para que el Señor derrame de su espíritu en ti, en mí. Entonces, esa es la promesa del Señor. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo. Vamos a ir culminando ya y cerrando esta clase. Primera de Juan 5:13 dice, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, ¿de qué debemos estar seguros? Si nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro suficiente Salvador personal, ¿de qué debemos estar seguros? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? ¿Que algún día seremos hijos de Dios? ¿Que tal vez tengamos la vida eterna? ¿O que ya tenemos la vida eterna por la fe en Jesucristo? ¿Qué dices, Carlitos? ¿O quién fue quien levantó la mano? A ver, vamos a darle el paso a Milagros. A ver, Milagros, ¿qué nos puedes decir? Que ya tenemos la vida eterna por la fe en Jesucristo. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos que estar seguros que ahora mi vida le pertenece a Cristo y que Él me da vida eterna porque yo he puesto mi fe en Jesús. Yo he puesto mi fe en Jesús. ¿Qué pasa, pastor, cuando recibo a Cristo? La respuesta es, nazco de nuevo, nazco de nuevo. Hablo no físicamente, sino hablo de un nacimiento espiritual. Nazco espiritualmente, ¿sí? Así como naces físicamente una vez, espiritualmente también tienes ese primer encuentro con Dios. Entonces, rápidamente vamos a ir en este punto. Según Juan 3:3, ¿qué pasó con nosotros espiritualmente cuando invitamos a Cristo a entrar en nuestro corazón? La respuesta es la misma que está en el título. Hemos nacido de nuevo. Eso es lo que pasa espiritualmente en nuestra vida. Nacemos de nuevo espiritualmente. Juan 5:24 dice, de cierto les digo que el que no nace, no, perdón, de cierto, vamos mejor allí a lo que dice, ya no recuerdo, pero Juan 5:24 dice, a ver, les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y ya no será juzgado porque ya ha pasado de la muerte a vida. Entonces, aquí sería de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿qué recibimos de Dios cuando creemos en Él? No seremos condenados y hemos pasado de muerte a vida, como dice aquí la Escritura. Pero también Juan 8:12 dice, luego Jesús les habló otra vez y dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces aquí hay una pregunta. Ahora que tenemos a Cristo, ¿qué hemos adquirido según este versículo? ¿Alguien me dice? A ver, a Gabriel. La luz de la vida. Muy bien, la respuesta sería
la luz de la vida. Eso es lo que adquirimos cuando tenemos a Cristo en el corazón. Miren, no solamente tenemos vida eterna, no solamente somos perdonados, no solamente somos limpiados, sino que la luz de la vida, que es Jesús, está en nosotros. Qué maravilloso es esto. Y el otro versículo es Juan 14:27. Y miren, escuchen para que podamos responder. Juan 14:27 dice, les dejo la paz, en mi propia paz la que les doy, pero no se la doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. ¿Qué tenemos ahora en nuestro corazón cuando tenemos a Cristo? La respuesta es milagritos. ¿Cuál sería la respuesta? La paz. La paz. ¿Qué dice Sheila? ¿Es correcto la paz? La paz, pastor. Muy bien, excelente. La respuesta sería paz. Pero eso es lo que Jesús dice, ¿no? Y no es una paz efímera que cuando tienes billete, ay, qué tranquilo que estoy. Que cuando todo te va bien, ay, tengo una paz. Que de esa paz no estoy hablando, porque esa es la paz efímera que es movida por cosas externas. La paz que Cristo te da es distinta, que cuando aún cuando estés en las peores dificultades de tu vida, Jesús está contigo y te da esa paz que no la puedes comprender, pero que está allí, que Dios te la da, que cuando pasas pruebas, enfermedades, dificultades, la paz de Dios está allí contigo, fortaleciéndote, ayudándote en ese tiempo difícil. Así que la paz de Cristo no es como la paz que te da el mundo o como Jesús lo dice. Entonces, miren, yo cuando recibo a Cristo, cuando creo en Él, nazco de nuevo. ¿Y qué tengo? Tengo vida eterna. Ahora mi corazón le pertenece a Jesús. Tengo la luz de la vida y Él me da de su paz. Él me da de su paz. Para terminar, hermanos, nuestra relación familiar con Dios. Si nosotros decidimos creer en Él, aceptarle a Él y recibirle en nuestro corazón, ¿qué somos para Dios cuando hacemos eso? ¿Quién me responde? Muy bien, Sheila, ¿qué dices tú? Somos sus hijos. Muy bien, excelente. La respuesta es somos sus hijos. Pastor, entonces que no todos somos hijos de Dios. A ver, ¿qué dice la Biblia en Juan 1:12? Escuche, dice, pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¡Wow! ¿Cómo es esto? Son hijos de Dios los que le aceptan y le creen. Entonces, pastor, los que no le aceptan y no le creen, ¿no son hijos de Dios? Entonces la respuesta es, así es. Entonces, ¿qué son? Aquí les doy la respuesta. Todos somos creación de Dios. El agnóstico, el ateo, el cristiano, el judío, el musulmán, todos somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Según la Biblia, solo aquellos que le aceptan y creen en Él. Él nos adopta como sus hijos. ¡Wow! Esto no lo sabía. Bueno, ahora lo sabemos. Por eso es que Él nos llama a ser parte de esa familia espiritual. Entonces, cuando nosotros creemos y le aceptamos, Él viene a ser nuestro Padre. ¿Sí? Si nosotros para Dios somos sus hijos, Él para nosotros viene a ser nuestro Padre. Así que, Carlos, Milagro, Sheila, Robson, Gabriel, Alex, Jocelyn, Nicole,
Si tú le has entregado tu vida a Cristo, eres un hijo de Dios. Y número 2, tienes un Padre celestial. Tienes un Padre que te ama y que siempre está dispuesto a cuidar de ti, que está dispuesto a escuchar tus necesidades y ayudarte. Pero no solamente tienes un Padre. La Biblia también dice que ahora pertenecemos a una nueva familia. Y esa familia es la familia de Dios, es la iglesia, a donde tú congregas, a donde vamos todos los domingos, a donde nos reunimos los jueves. Somos la familia de Dios. Entonces, no solamente tengo un padre, sino que también tengo una familia. Por eso es que a veces nos escuchas usando este nombre, hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Hola, hermana, ¿cómo estás? No porque somos hermanos biológicos, sino porque somos hermanos en Cristo, porque somos una gran familia de la fe. Por eso, con amor, nos llamamos. ¿Cómo nos llamamos? Familia. Ajá, familia, ¿no? O hermanos, hermanos. Así es. Hasta aquí, amados hermanos y amigos, ¿alguna pregunta? Ninguna, pastor. Todo claro. Milagros, ¿levantaste la mano? No, no, pastor. Ok. Entonces, hermanos, chicos y chicas, para terminar, yo quiero en esta noche hacer un llamado a reconsiderar. ¿A reconsiderar qué cosa, pastor? A reconsiderar mi decisión por Cristo, tu decisión por Cristo. Hemos visto a través de esta clase hoy que no podemos estar viviendo perdidos y espiritualmente muertos, sin vida, sin propósito. Porque muchas veces el vacío en nuestro corazón, a veces el vacío en nuestras almas, es lo que destruye y lo que el pecado hace en nosotros. Por eso yo quiero invitarte en esta noche, si aún no le has aceptado a Cristo, a que ahí donde tú estás, le digas: Señor Jesús, yo quiero aceptarte en mi corazón. Y yo quiero que con fe, ahí donde tú estás, le digas al Señor Jesús, le digas o repite conmigo esta oración, pero hazla con fe. Hazla con fe. Y le digas: amado Dios, en esta noche he podido entender el propósito del por qué viniste a esta tierra. No fue para darme salud, ni para darme una casa bonita, ni para darme el carro que quiero, sino fue porque viste en mí que estaba perdido y que estaba muerto y que necesitaba de tu salvación. Señor, en esta noche yo te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo quiero aceptarte como mi Dios y mi Salvador. Perdona mis pecados.
Hoy te entrego a ti mi vida. Señor, he podido conseguir muchas cosas en esta vida, pero ninguna de ellas me ha llenado el vacío de mi corazón. Hoy te quiero recibir, te quiero aceptar como mi Dios y mi Señor. Me arrepiento de mis pecados. Te invito, Jesús, a entrar en mi vida y hazme tu hijo, tu hija. Y yo te recibo como mi Señor y mi Padre celestial. En el nombre de Jesús, creo en ti y en lo que hiciste por mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oro y bendigo a cada persona que se conectó a la clase de hoy. Que podamos seguir creciendo y creyendo en tu infinito amor. Cúbrenos con tu gracia y con tu amor. En el nombre de Jesús, transforma nuestras vidas. Transforma nuestros corazones. Queremos tener ese encuentro personal contigo. Ese cambio en mi vida. Ese cambio para bien. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a amarte. Ayúdame a conocerte más. Gracias por morir en una cruz por mis pecados, Jesús. Hoy te invito a mi corazón. Ven y sé el Señor de mi vida. Quiero ser tu hijo. Yo lo creo. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, en los cielos hay fiesta. Y estoy seguro que así será. Así es. Todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo en el corazón. Si es así, puede reaccionar con una manito arriba y decir: yo he recibido a Jesús en mi corazón y no hay vuelta atrás. Solo en Jesús yo encuentro salvación, encuentro vida eterna. Nos vemos el domingo, no se olviden. Nos vemos el domingo temprano. Bueno, después del servicio, ¿verdad? Después del servicio que tenemos. Cuídense mucho. Un abrazo. Buenas noches. Pueden encender sus micros y despedirse. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor. Buenas Buenas noches. noches, pastor. Bendiciones para todos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Sammy.